No, ya ahora sí. Sigo aquí. Ya estamos en acción. Regresando Un poco a más la cruda de realidad, puercos. después de tanto. Sí, enseñándonos a vivir la vida de adultos. Sí. A estas Apenas. alturas. Ya O no, sea, ya no quiero ser adulto. Apenas estoy empezando a vivir la vida de adulto, a los 33 años. Todavía estoy chiquito. apenas. Eres adulto chiquito. Estamos jóvenes, Marín, Sí, ¿verdad? claro. Estamos Pero jóvenes, chicos. Nosotros somos adultos más grandes. Chicos y grandes. Chicos y grandes. Tema. Bueno, Tema, no hablemos a los más grandes, por favor. tema del día de hoy, güey. Tema del día de hoy. La influencia. No, perdón. Sí, el narcisismo. Ujú. Y su influencia en la pareja y la alimentación. Tú muy bien, Mari. Perdón. Aquí salvando. Un tema, yo creo que hoy en día hemos oído hablar un poco más sobre esta palabrita del narcisismo. Narcisismo. Y que muchas ocasiones de pronto escuchamos alguna palabra y no sabemos el significado, no sabemos qué es, o que solamente la aventamos al aire y deducimos porque lo poquito que nos dicen y demás, pero pues todo tiene un trasfondo, ¿no? Y a veces ese trasfondo ni siquiera ubicamos que venga de ahí, ¿no? Entonces, creo que este tema sobre el narcisismo va a ser un tema igual que todos, muy interesante para todas las personas que nos están viendo, porque creo que nos va a dejar como más claros la parte que es el narcisismo, cuáles son sus conductas, desde que es un trastorno, desde cómo funciona una persona narcisista, pero que también al mismo tiempo poder detectar cuando el narcisismo se hace presente en las parejas, ¿no? Claro. O sea, Así es. algo bien importante, pero pues, a ver, empecemos, Nutri, Marín, Marco. Pues, Marín. no, adelante, pensé que tú te ibas a aventar la No se historia. peleen, no se Yo peleen. ya la Más, tenía. más que la historia, creo que hablar desde la parte alimentaria, que como les adelantaba ahorita, pues es un tema creo que más enfocado un poco a la parte psicológica, la parte también de una posible patología mental o algún problema, un trastorno, pero traspolarlo a la parte nutricional, pues sí tiene un gran impacto, porque muchas personas en ese afán de ser personas narcisistas, pues pueden tener esos comentarios o interferir en la salud, tanto alimentaria como hasta la misma salud mental de las demás personas. Entonces es un tema bastante interesante que ya ahorita lo englobaremos más desde el punto alimentario, pero lo primero, pues la parte del narcisismo, ¿no? ¿Qué es de ustedes? Sí, como comentaba Gwen, o sea, todo tiene un origen. Al final de cuentas, muchas de las palabras o términos que incluso se emplean en esa parte de la psicología, como lo que son los trastornos, siempre se derivan a través de pues, una pequeña historia, mitologías, etcétera. Y principalmente en esta parte del narcisismo, pues igual viene de lo que es la mitología griega, que era un joven que se llamaba Narciso, el cual pues de alguna manera él admiraba mucho su belleza, ¿no? O sea, era sentirse pues superior a los demás, ignorar absolutamente todo lo que lo rodeaba. Entonces la historia nos narra que en una ocasión que él iba caminando se encuentra un estanque con agua y fue la primera vez que vio su reflejo. Entonces, a ver, su reflejo fue como, o sea, se enamoró literalmente de él y ahí permanecía viendo su reflejo, la vida pasaba. Y ahí murió, Y ahí- su reflejo. Y ahí muere, ¿no? Muere, o sea, todo lo demás ya no importaba, solamente admirarse en esta parte de su reflejo. Él muere y pues de ahí viene la historia que al parecer por ahí también surge, porque creo que el nombre es una planta, ¿no? También que se llama una flor, algo así, narciso, que supuestamente de ahí crece, ¿no? Como tal, entonces, pues básicamente lo que es la parte del narcisismo, pues son estas conductas de demasiada, pues digámoslo así, admiración a uno mismo, la falta de empatía que también llega a surgir, la parte incluso de la manipulación hacia otras personas con fines personales, ajá. Y que todo esto al final de cuentas, ya viéndolo desde la parte psicológica, es algo que a nosotros nos compete luego incluso identificar hasta en terapia, ¿no? Que principalmente
La mayoría de las personas con conducta narcisista son personas con baja autoestima, Ajá. pero precisamente por esta parte de querer que los demás lo volteen a ver, sentirse admirado por los demás, es como, digámoslo así, se sobreestima, exactamente, y es como tapar esa parte de la baja autoestima, por eso normalmente siempre están en constante o buscando la aprobación de los demás, ¿no? Con las conductas, con las decisiones que tomen, y pues todo se deriva básicamente, ¿no? Las conductas narcisistas, la manipulación, la falta de empatía, de alguna manera también conductas de, se me fue ahorita la palabra, pero autoexigirse, incluso hasta muchos son muy competitivos, personas demasiado competitivas. Otra cosa también, o sea, son muy renuentes a la parte de la crítica. O sea, si tú de alguna manera señalas algo a una persona con esta cuestión de complejo o narcisismo, pues siempre estar como que muy a la defensiva, ¿no? En ciertas situaciones cuando ellos se sienten atacados, principalmente. Por esa superioridad, ¿no? Que reflejan. En inclusive también hasta una máscara, como que me voy a hacer el interesante, más que el interesante, el fuerte, para que vean que pues yo puedo, o como dice Mari, no soy competitivo. Todas mías. Pero ya llegando a tal vez a casa o en esa vulnerabilidad que ya es pues 4 paredes, tal vez pues no son personas que al final terminen por ser lo que expresan hacia los demás. Y está muy cañón tal vez identificar ese tipo de personas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay personas con conductas narcisistas que en casa se muestran tal como son, pero fuera de casa, de hecho, son como muy víctimas, ¿no? O sea, es como la parte de siempre buscar un culpable de lo que pasa. Sí, son personas que marcan mucho esa parte, que les gusta tener la atención de todo el mundo, que al final ellos dicen que no, o sea, porque es a mí no me gusta llamar la atención, a mí no me gusta tener la atención, pero al final, sí, para ellos es esencial tener esa atención. Son personas que lo manejan tal cual, como muy envidiosas, precisamente por la misma competitividad. Personas que les cuesta mucho trabajo el reconocer o tener una responsabilidad afectiva, reconocer si pueden llegar a estar equivocados o no. Son personas que les cuesta mucho trabajo pedir una disculpa, por ejemplo, precisamente por esta falta de empatía que existe. Entonces, híjole, son un sinfín, yo creo que de características, porque de pronto pueden decir cómo podemos identificar a una persona narcisista, y que era lo que comentábamos ahorita. Al final todos tenemos cierto tipo de rasgos narcisistas, que muchas personas en ocasiones los utilizan como algún mecanismo de defensa, que ahora ya no es mecanismo de defensa, lo estábamos platicando, ¿verdad? Pero que también hay que tomar en cuenta algo bien importante. Hay un diferenciador entre una conducta narcisista, ¿sí? Y un trastorno narcisista. Si hablamos de la parte de un psicópata, por ejemplo, ¿sí? Todo psicópata va a ser narcisista. Pero no toda persona que tenga conductas narcisistas es un psicópata. Claro. Aquí hay algo bien importante. Cuando se está trabajando, y fíjense que a mí eso me llamó mucho la atención, ¿sí? Donde se externaba que cuando se está trabajando con una persona que es diagnosticada siendo psicópata y narcisista, es muy difícil que se pueda ejercer como un avance en estas personas, porque son personas que jamás en la vida, jamás van a aceptar la situación en la que están. De hecho, pueden pasar por 1000 psicólogos, por 1000 especialistas, y al final siempre el psicólogo pues, es el que va a estar mal, ¿no? O sea, yo sé más que el psicólogo, siempre. Y finalmente es como, es que no ha habido un psicólogo, o sea, que me dé la confianza, pero no es que no le dé la confianza, sino por
por la misma situación y por el mismo diagnóstico y por el mismo trastorno, o sea, finalmente a todos es como la parte de inferiorizar. Y si Claro. tú, por ejemplo, hablas de algún tema, ejemplo, estoy hablando contigo, Felipe, y te estoy hablando yo de un tema y tú manejas una conducta narcisista, o sea, por mucho que yo te evidencie y que yo te diga, ¿te puedo evidenciar lo que te estoy diciendo? Tú me dices, no. No porque yo escuché, porque yo vi, porque yo leí, porque yo esto, y es desvalorizar, ¿sí? Tus conocimientos, desvalorizar lo que tú haces, desvalorizar tus logros, Claro. porque no pueden permitir que haya una persona que pueda sobresalir más pues, que ellos, ¿no? Entonces son personas que desde un trastorno es muy difícil que haya como un avance. Sin embargo, una persona que puede llegar a tener conductas narcisistas, tenemos más esperanza. Sí, aunque también hay que tomar en cuenta que es muy difícil trabajarlo porque nos enfrentamos a esta parte de renuncia o esta parte de la negatividad en cuestión de darse cuenta y aterrizar esa parte del darse cuenta. Sí puede llegar a reconocer y poder es reconocerlo, analizarlo y digerirlo y poder decir, no, sí, pues esto que estoy haciendo, pues sí, es parte de una conducta narcisista. Y ahí es donde podemos tener más esperanza para trabajar con una persona con conductas narcisistas. Sí, lo que pasa es que con las personas con conductas narcisistas puedes llegar a trabajar en consultorio, pero aterrizándolos desde lo que está bien o lo que está mal, que igual bien o mal es un juicio, pero al final de cuentas es aterrizarlo a las conductas que no son adecuadas o que sí son adecuadas para él y para los que lo rodean. Porque el narcisista, a pesar de que no tiene esa empatía, pues al final de cuentas, por eso la terapia es como muy difícil de que la acepten y de que la puedan, que pueda haber una evolución en ellos. Y esa parte, perdón, ahorita que estás diciendo en esa parte de la evolución, es impresionante ver el nivel de manipulación que un narcisista puede ejercer. Así es. O sea, el, por ejemplo, el cómo puede... Voy a hablar de... Quiero poner como un ejemplo, ¿no? Incluyéndolo a lo mejor un poquito como a esta parte de parejas. Es como... No sé, viene Felipe y dice, oye, mi amor, voy a salir, no sé, a tomarme unos drinks con los amigos, ¿no? Y de pronto a lo mejor su esposa ay, hoy me sentía un poquito mal, no me sentía bien, pero está bien, mi amor, o sea, tú ve, tú diviértete. Y tú una acción así no la ves. Al contrario, te sientes mal y dices, no, pues, o sea, no te estoy diciendo que no te vayas. Si yo te estoy diciendo cómo me estoy sintiendo, yo no te estoy diciendo que no vayas. Entonces, de pronto tú te quedas, ¿no? Pero de pronto llega la esposa y dice, mi amor, me voy a ir con mis amigas a echar unos drinks. Sí, no pasa nada, ¿no? Y te vuelve a tocar salir a ti y otra vez, ay, es que me duele la cabeza. Pero la manera en cómo lo manejan y el nivel de manipulación no se ve, porque al último es de, ay, está bien, me quedo porque, ay, pobrecita, le duele la cabeza, ya otro día saldré. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un día, por ejemplo, llega Felipe con su esposa y le dice, oye, mi amor, pero es que cuando tú te has sentido mal, yo me he quedado, yo no te lo pedí, o yo te dije, quédate, yo te dije cómo me sentía, pero tú te podías ir. Entonces, es impresionante el ubicar hasta dónde el nivel de manipulación de estas personas, tanto a nivel trastorno, porque si hablando desde el trastorno del psicópata narcisista, a solamente tener una conducta, es impresionante. Sí, es que en sí esta parte del narcisismo, ahora que estaba checando información acerca del índice de las personas narcisistas en la población,
Estamos hablando del 1 al 2% de la población general diagnosticados con un trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, del 1 al 2% de la población mundial que ya están diagnosticados, que ya se sabe, imagínense ahora todos los que no se saben y que no han sido diagnosticados. Entonces estamos hablando sí de a lo mejor de un porcentaje muy bajo, pero estamos hablando de una población que ya hace ruido, que ya tiene un 1 o un 2% y no tanto es como esa parte de quedarse en punto 3, punto 01, sino que ya está marcando una diferencia en un porcentaje. Y en hombres es mayor también el índice, o en varones es mayor el índice del TPN. Y en mujeres es un poco más bajo, pero en mujeres también se da. Pero aquí sí se tiene que por ejemplo, este tipo de valoraciones para ellos, sí tienen que ser como muy exactos los comportamientos que se realizan o que realiza la persona para diagnosticarlo como nada más rasgos o como algún tipo de trastorno. Porque ya estamos hablando de rasgos muy marcados en un trastorno por periodo de tiempo, donde ya es una reincidencia y aparte el nivel de manipulación, el nivel de chantajear, el nivel de llamar la atención, de incluso llegarse a provocar o hacerse daño para poder llamar la atención. Y de entrada, la falta de empatía, que precisamente por eso es muy difícil trabajar con una persona así, con rasgos narcisistas y con el trastorno de narcisista. Todavía con este tipo de personas pues hay mucho centro penitenciario que ahí están y que ahí están porque no hay una forma de poder hacer que ellos se vuelvan a integrar a la sociedad. Salen y reinciden y vuelven a caer y van escalando, porque al final de cuentas el narcisista lo que necesita es sí llamar esa atención porque esa es su ganancia. En el trastorno estamos hablando de que son personas que no tienen o no pueden demostrar sentimientos naturales, los pueden fingir, pero no demuestran sentimientos naturales. Entonces, al menos con las personas que puedan crear como un vínculo, lo podríamos llamar como ya demasiado apegado. Pero sería un apego, es un apego como por costumbre, porque estamos hablando también del narcisista, si se hace o si nace. Entonces, de acuerdo a los estudios que tengo, a la información que yo tengo, estamos hablando que una persona que es falta de empatía o que tiene falta de empatía, estamos hablando de un daño a nivel cerebral, en el lóbulo frontal o temporofrontal, donde las funciones ejecutivas hacen que ya esta parte no tenga un remordimiento ante las acciones que hace. Y estamos hablando que hay personas que nacen con este tipo de problemáticas. Ahora, si se desarrolla en un ambiente muy hostil, en un ambiente muy hostil o muy sobreprotector, donde todo se le da y donde todo se le arrima, ahí ya está para desarrollar un trastorno. Y de acuerdo a todo ese contexto que tiene, se puede desarrollar en psicopatía o simplemente en una persona narcisista o una persona con el trastorno. Entonces ya estamos hablando como de esos grados donde la persona puede llegar a tener mucha diferencia entre su comportamiento. Pero entonces ahí está como el dilema donde si se hace o si nace. Pues es que yo creo que al final de cuentas con esta pregunta que está haciendo Marco de que si se nace o se hace, pues es la parte del diferenciador entre la conducta narcisista y el psicópata, ¿no? O sea, es igual como si pusiéramos la diferencia entre psicópata y sociópata, que es la parte de que, por ejemplo, el psicópata, podemos decir, nace, digámoslo así, por toda esta parte de daños cerebrales, biológico. En las cortezas, biológico exactamente, y que de alguna manera crece sin esta cuestión de la empatía o sin poder sentir emociones, remordimiento, por
todas sus acciones. Así es. Y la parte sociópata, o sea, tiene estos rasgos, pero al fin de cuentas el contexto es lo que detona, desarrolla este tipo de conductas. Entonces, esta también la podemos mencionar en la cuestión narcisista. Una persona que a lo mejor, como mencionan, ambiente muy sobreprotector, mucha dependencia emocional por parte de la cuestión familiar, eso le sumamos a lo mejor ya después en cuestiones de pareja, relaciones, o sea, empiezan a crear esta parte de dependencia y que al final de cuentas esa dependencia también es un origen o es algo que desarrollan las personas que viven con una persona pues narcisista, ¿no? También. El caso que mencionaba, bueno, este ejemplo de las salidas de la pareja y todo esto, que es como de, no, pues mejor me quedo, es que le duele la cabeza, a lo mejor yo por empatía, digámoslo así, me quedo para cuidarla, para que ella no se sienta mal o por si algo ocupa, pero no me estoy dando cuenta que al final de cuentas yo también dependo mucho de esa respuesta de la pareja. Eso es bien interesante, Marina. Diste algo súper clave, porque aquí también tenemos que ubicar como cuáles son las presas de los narcisistas. Yo recuerdo que en un video, perdón que te interrumpa, güey, recuerdo que en un video que tú grabaste ya hace un par de meses, y lo tengo bien grabado, incluso luego hasta en terapia lo he mencionado ahí casi, pero digo, y cito a la psicóloga, güey. Gracias. Que tú decías, recuerdo mucho que la principal presa de una persona narcisista es una persona con exceso de empatía. Así es. Porque realmente yo a lo mejor, por exceso de empatía, lo veo más de la parte, no, pues tengo que apoyarlo, tengo que ver por ella, por él. Por este exceso de empatía, pues somos las presas, o sea, la presa fácil Exceso para una de persona empatía y falta narcisista. de confianza. Es lo que para un narcisista es como, aquí está, me lo voy a devorar. Porque yo sé que nunca me va a decir que no. Sí, y de ahí es de donde se agarra. Claro, o también no sé si entra esta parte en parejas o en la situación de matrimonio, tal vez esa persona narcisista también involucra a los hijos. O no necesariamente es que utilicen a los hijos para eso, que podríamos hablar de esta parte de conductas o de diferenciar pues entre una persona narcisista y a un psicópata Es que para el narcisista, mientras le ayude, lo que mientras sea, tenga su beneficio. Sí. lo que sea, lo va a agarrar para su beneficio. Fíjate que algo también bien interesante, Felipe, es que esta parte narcisista muchas veces uno piensa nada más en, ay, mi pareja es narcisista o en esta parte romántica, pero no, esta parte de los narcisistas se refleja con amigos, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera, y sus actitudes siempre van a ser las mismas en donde sea, con tal de tener esa ganancia o esa satisfacción de conseguir lo que él quiere, se va a manejar donde quiera, con la herramienta que quiera y obviamente sin asumir una responsabilidad. Ahorita, por ejemplo, en esta parte de pareja, cito a la película, no tiene mucho que salió, que se llama Cerrando el Círculo. No sé si ustedes se acuerdan de esa. Que es una película que hablaba sobre violencia y que era cerrar el círculo precisamente sobre la violencia que vivía como la chica, ¿no? Las conductas narcisistas las menciono en extremo, que era lo que pasaba ahí cuando la chica se caía de las escaleras, que fue algo provocado y que ella no sabía que era algo provocado. El golpe cuando están cocinando, que fue algo intencional y que todavía él fue y la abrazó, perdón, es que tú te pusiste atrás. Esas son las conductas narcisistas que se manejan dentro de un sistema, como lo dice Marco, sea en una pareja, sea en una familia, sea inclusive amigos, o inclusive hasta podríamos mencionarlo. No puedo atreverme a confirmarlo, pero sí a mencionarlo. Por ejemplo, los niños que a fuerzas quieren que jueguen a lo que él quiere. Okay. ¿Sí? O sea, hablando desde ahí, pero que finalmente la conducta del niño es inconsciente. Y aquí la problemática es cuando tú ya estás creciendo,
¿sí? Y que finalmente te sigues manejando como con lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en una relación cuando te llega una pareja a terapia y que tú les dices, a ver, una pareja es funcional, pues funcionando los dos, ¿no? O sea, tu contexto va a funcionar mientras los dos funcionan. Entonces, de pronto uno de los dos dice, no, pero pues es que él me ha hecho más cosas que yo. O es que ella me hizo cosas más graves que yo. A ver, espérate, es que aquí ya no se trata de quién hizo más o quién hizo menos, sino lo que los dos aportaron. Ajá. ¿Sí me explico? Para que podamos trabajar y que las cosas se puedan solucionar. ¿Puedan fluir? Ah, no. Y es como el montarte en tu macho y es decir, no, es que ella me hizo y ella me hizo más cosas de las que yo hice. O al revés, él me hizo más cosas de las que yo hice. Yo nunca hubiera hecho eso. O el otro, yo nunca, o sea, sí pues, pero desde ahí partimos donde ya no hay una conciencia porque entonces a ti no te está interesando arreglar las cosas. O sea, a ti te está interesando ponerte en ese plan para que la razón. Exacto, y finalmente tener la atención dentro de tu sistema y que a lo mejor venga tu esposo y te diga, ¿sabes qué? Pues perdón, ¿no? Entonces, ya no te importa si el perdón es como sincero, porque tú lo que querías era que vinieran y te pidieran perdón. ¿Sí? Es bien complejo, Sara, porque al fin de cuentas yo creo que todos los que vayan a ver este video van a relacionar quizás muchas de estas actitudes o a lo mejor a sentirse identificados, ¿no? En esa parte, oye, sí es cierto, a lo mejor yo soy el que siempre ando detrás de, o yo soy el que siempre busco más que. Sí, porque la otra persona no lo va a hacer. Sí, el narcisista no lo va a hacer, no va a identificar. Y que al final de cuentas en esta parte de la pareja, que bueno, quizás podamos hablarlo desde una pareja normal, entre comillas. Yo en una ocasión escuché que decían, es que una pareja a veces no puede ser 50-50, o sea, exactamente 50, no. A lo mejor 51-49 o cosas así, pero 50-50 es bien complicado. Pero hablando de una relación de pareja con uno de los dos miembros narcisista, pues a lo mejor ahí es un 100-0, 90-10 quizás, dependiendo, porque realmente no es una cuestión muy recíproca, digámoslo así, que siempre como que por esta parte de la manipulación, pues sí, yo sé que estuve mal, no lo reconozco quizás, pero muevo mis fichas para que al final de cuentas tú eres el que me vas a pedir disculpas a mí, aunque yo la haya regado. Fíjense que una ocasión me acuerdo de una pareja donde le preguntaba a ella a él, a ver, dime en qué estás mal tú, le preguntaba a ella, ¿no? Me llamó como mucho la atención porque obviamente era ese proceso de es que él, lo que él quiere, lo que él dice y bueno, en fin, ¿no? Y él decía, es que no es cierto porque ella también, es que no es cierto porque ella esto, es que no, y de pronto ella voltea y le dice, a ver, dime en qué estás mal tú. Y él voltea y le dice, sí, dice, claro que estoy mal, y dice, y yo estoy mal en haberte querido tanto. Y yo estoy mal en haberte atendido también. Y es que yo estoy mal por haber confiado en ti. O sea, yo en ese momento me quedé tan en shock. Sí, porque es como ver hasta dónde los alcances. Sí, de una situación de esta, ay, que de verdad es bien compleja, porque al final todos hemos llegado a manejar cierto tipo de conductas, o sea, que a lo mejor quizá ni nos damos cuenta, o muchas veces sí. O que las hacen en nosotros mismos, ¿no? Como persona, porque también creo que hay esa delgada línea entre la parte del narcisista y que uno a veces hasta el mismo narcisista, me imagino, y provoca esto, la idolatría, ¿no? Porque es una raya muy delgada entre ubicar a una persona narcisista con ese exceso de confianza. Si a mí se me presenta alguien con exceso de confianza, con seguridad y todo, para mí va a ser alguien que impone, ¿no? Pero ya viéndolo desde lo que platican,
pues ya son conductas a veces que están en esa línea Muy nocivas. de llegar a generar una situación ya más de patología o de conducta. Pero realmente una de las cuestiones que ahorita abordábamos en torno a la parte de alimentación. De pues sí alimentación, Nutri, me porque gustaría también traer bien esa parte. interesante. Ya para dejarlo hablar, Sí, pobrecito. yo estoy excelente escuchándolos porque sí es algo que fíjate, Marín, igual, como ahorita lo mencionabas, ¿no? O sea, llega un punto en el que una persona no es capaz de identificar esa situación desde el punto de vista del control, pero en la parte nutricional tiene también mucho que ver, porque ya hablamos ahí de situaciones en donde yo impongo una manera de alimentarse, yo me cuido, tú también te tienes que cuidar, tú también tienes que verte como yo me veo, y hay ocasiones que de repente llega a ser esta etapa o esta situación del narcisismo con conductas al final de querer controlar, vaya, el ejercicio y la alimentación de la pareja. Si hablamos pues en torno a la parte de pareja, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Es que yo voy a la nutrióloga. Tú también te deberías cuidar, ¿eh? O la situación de que no, eso no lo tienes tú que comer, porque tenemos que comer así. Y ya es una parte también de generar esas conductas de violencia e incluso también, como lo mencionábamos ahorita, la parte ya de generar un problema hasta a nivel psicológico en la otra persona, ¿no? Ese temor de que yo no puedo comer esto y buscar el esconderme de mi esposa, de mi esposo para poder darme un gusto, ¿no? Y sentir a veces el rechazo hacia mi cuerpo, es que, pues sí, ve cómo se ve mi esposo y yo toda fachosa, o ve cómo se ve mi esposa y yo todo barrigón y no me cuido, y que a veces la gente al final genera que la otra persona pues se sienta mal, ¿no? Es bien triste porque ahorita que está comentando eso, ay, lo que pasa es que trabajar este ramo es ver tantos casos, Nutri. Por ejemplo, me tocó de una chica que ella no podía comer con su papá. O sea, no podía comer con su papá porque el papá era, ¿todo eso te vas a comer? ¿Todo eso? Todavía ves, no te cuidas, no esto, no lo otro. Entonces de pronto el papá se excusaba diciendo, pero es que yo la quiero cuidar. La estoy cuidando. Pero no te estás dando cuenta como desde tus conductas, desde narcisistas, tus comentarios pasivo-agresivos. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, ella no podía comer delante de él, o sea, no podía, con trastornos de alimentación, donde finalmente se le vino a generar un sobrepeso, donde ya estamos hablando de la situación emocional. Claro. Y era una chica que hacía mucho ejercicio. Pero lo vemos también desde ese punto en que se puede hasta confundir con es que es por tu bien. Es que lo hago porque quiero que te cuides. Todos los narcisistas lo hacen. Exacto. Todos. El generar esa al final manipulación, porque pues es una brecha muy delgada, el entorno de involucrar a tu pareja, a tu familia, a que se cuide, a que haga algún deporte y todo. Yo en consulta, fíjense, algo que llega a pasar mucho es que yo a mis pacientes les comento que si quieren que yo atienda, por ejemplo, al novio, al esposo, a la esposa, siempre tienen que venir por voluntad, no porque él me dice que me tengo que cuidar, porque esa parte de traer a alguien a fuerza a una terapia o a una consulta nutricional, les digo, no nos va a funcionar, porque esa persona no quiere la ayuda. Ni funciona para ellos y es más desgastante para uno. Para uno mismo, también. Porque dices, ¿cómo le voy a abordar? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a trabajar o cómo la voy a trabajar? Y siempre mi consejo es, pon el ejemplo. O sea, si tu esposa no quiere venir porque considera que esto es bien complicado, que yo con que le baje las tortillas, con que no tome refresco, con que camine más y todo. Que me coma, de los 3 pares que me comí, voy a comer 2. Dos. O sea, ese tipo de cosas les digo, mira, si tu pareja, tu esposo, tu esposa, no le interesa esto, pero tú quieres que haya una influencia como tal en él, con tus cambios en hábitos de alimentación y ejercicio, demuestra que tal vez no sea difícil. Párate, prepárate tus verduras, cómetelas con gusto, tu pareja te va a terminar viendo y va a decir, a ver, dame, oye, ¿ya no has comprado refrescos? No, pero ahí está la tienda, o sea,
traje mi agua, pues bueno, a ver, déjame yo también tomar. Y ese tipo de situaciones ya llevan a que más que obligar y tú imponer una decisión de cómo hay que comer y cómo hay que hacer ejercicio, des un ejemplo y sea más fácil que la otra persona, sin necesidad de que tú lo obligues o lo obligues, pues diga, bueno, también lo puedo llegar a intentar. Pero es más complicado cuando la persona de a fuerza quiere que la otra se cuide. Es que yo le digo, es que mira ya cómo se ve, y ya son situaciones que llevan a esa persona narcisista a pensar que él es, digamos, la perfección, o que no, yo soy el que hace mejor las cosas. Yo tengo eso. Y fíjense, adelantándome, y aquí ya me voy a agarrar más tiempo. Porque Sí, ya es tu tiempo. No, Úsalo para ti solito. pero Disfrutamos la charla. es que también quisiera comentar eso con ustedes, pero vemos mucho en el gimnasio y personas al final con cuerpos pues estéticos, bien trabajados y todo, pero ¿qué es esa parte que los tiene así, ¿no? Que hay la idolatría de la gente, que hay el hecho de ver cómo me ven, de llego al gimnasio, me pongo la malla, me le pongo hasta enfrente al chavo que ni me pela para que me vea, ¿no? Y es esa gente que está encantada con que estén ahí viéndolas y todo eso. Es que eso es traer un control. Ajá, exacto, buscar la atención, ¿no? Al Así final. es. Y eso se ve mucho en el gimnasio, ¿no? Entonces, esa parte de todas estas personas que van y que te comentan, por ejemplo, hay un caso muy particular en el gimnasio donde un amigo va. Un amigo que... El primo de un amigo. El primo de un amigo que tiene almorranas. Chismecito. El primo de un amigo que fue, como el comercial, ¿no? El primo de un amigo que tiene almorranas. El primo de un amigo, otra persona, que en ese gimnasio hay un grupito, ¿no?, de personas que siempre, más que el instructor, están al pendiente de qué hace la otra gente, ¿no? Es que tienes que comer así, es que mira yo cómo estoy, o sea, yo con mis tantos años, ve cómo me conservo, y llegan y hay muy chistoso en ese gimnasio que va mi amigo, mi primo, ¿no? No, breve. Ya, estamos saliendo, ¿no? Pero esa parte de gente que está al final así en los gimnasios y que es muy común que busquen esa aprobación. Tristemente, la gente pues no sabe cómo controlar eso, los puedes ignorar, ¿no? Pero más van a estar ahí hasta que lleguen a generar una atracción, no física ni sentimental, menos, pero sentimental, esa pero, mirada. ay, mira, esa parte. Y en el hecho de personas que van al gimnasio, les digo, se experimenta mucho. Un cuerpo esculpido, ¿sabes qué? Bien, disciplina, admiración, pero hasta ahí. No veo qué otra cosa más puedas yo agarrar de ti, ¿no? Y hay esas personas que en el gimnasio, pues es de, véanme todos, vean lo que cargo, vean cómo me veo, se quitan la playera en el gimnasio, véanme, y están checando y siguiendo, ¿no? Y precisamente las mentes más débiles son las que ahí las tienen atrás de ellos. Claro, y llegan a generar esa idolatría, ¿no? Con esa parte. Al final las decisiones de alimentación que impone una persona narcisista, pues son pensando que él tiene la razón o que ella tiene la razón en todo lo que dice o en todo lo que hace, ¿no? Y lo más triste es de que, por ejemplo, cuando un narcisista ve como a su presa con esta parte de exceso de empatía, la otra persona lo hace ver como si esa persona estuviera haciendo las cosas mal. O sea, tú estás haciendo todo por complacer a aquella persona por tu exceso de empatía, pero la otra persona es así de, es que ya no me hablas igual, es que ya no me das los 5 besos que me dabas cuando éramos novios. ¿Sí me explico? Y lo peor de todo es que no te estás dando cuenta el cómo cambia tu vida, porque si ya hablamos desde la parte desde el cómo comes, desde el cómo te vistes, desde tus amigos, desde lo que tú hacías antes, de cosas que a ti te gustaban y que dejaste de hacer y que tú te preguntas, ¿por qué las dejaste de hacer? Claro. Y la otra persona te dice, yo nunca te lo pedí. No, yo al contrario te decía, tú vete. Entonces, aguas, de verdad, sí tenemos como que aprender un poquito de este tema, porque podemos estar involucrados en situaciones donde
quizá ni siquiera estamos conscientes de lo que realmente estamos viviendo. Claro. Y que finalmente este tema no es tanto como para aquellas personas que manejan este tipo de trastornos o que manejan este tipo de conductas porque no lo van a aceptar, perdón, ¿verdad? Es la realidad. Pero para sí que a lo mejor identifiquen. sí exactamente, para las otras personas y que tú te estés Identifiquen. dando cuenta en qué contexto, ¿no? O sea, en qué contexto estás. ¿Por qué? Porque sí de pronto es bien triste y esto lo veo mucho en parejas, de verdad lo veo mucho en parejas donde tú ves a una pareja que están trabajando los dos, que están haciendo crecer un negocio los dos y que de pronto, o sea, uno de ellos diga, no, pues es que yo, o yo tuve la idea, o es que yo empecé, es que yo estoy, y de pronto el otro dice, bueno, yo nunca hice nada, O esto es mío. o esto es mío, o sea, sí me explico, ya Claro. no, eres partícipe para hacer crecer algo, pero ya no eres partícipe para que formes parte de ese algo. De lo que Entonces, lograste, sí. son situaciones donde sí es importante que cheques, si tú estás en un contexto como en este, el que tú puedas detectar el cómo, pues sí, la otra persona puede llegar a acercarse a ti, o sea, el que cheques, si por ejemplo ya no frecuentas a tus amigos, si ya no frecuentas las cosas que a ti te gustan, si te cuesta trabajo decir qué es lo que tú quieres, o qué te gusta, en algo tan simple de, ¿qué vamos a ir a cenar? Pues lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no eres capaz ni siquiera tú por complacer a la otra persona pero yo te dije que querías. ¿Sí me explico? Entonces, mucho con los ojos abiertos, nos quedamos cortos con este tema porque también hay muchas cosas de qué hablar, desde la parte de alimentación, desde la parte psicológica, desde las partes de trastorno y desde la parte de conducta, pero se las debemos, amigos, ¿sí? Y sí, porque a mí me das poquito hilo y yo me suelto. Nos soltamos, a todos nos pasa lo mismo. No, pero No. sí, es muy cierto lo que dice Gwen, tratar de identificar todas esos, pues ahora como se dice, no red flags, como las banderitas rojas, para saber que desde el área alimentaria, pues al final también se generan esas situaciones. Si te están imponiendo cómo comer, si te están diciendo es que no, eso no lo puedes comer, y ni siquiera te han preguntado si tú decides o no decides hacerlo, sí hay que tener mucho cuidado. En la parte nutricional nosotros trabajamos el buscar una educación, pero es cuando el paciente al final requiere de eso y está dispuesto a trabajar. Tal vez hay personas que ya en una situación de enfermedad, pues como les digo, pues ya no les queda de otra, ¿no? Es cuidarse o cuidarse. Pero sí checar muy bien esa parte. Nadie, ni tu novio, ni tu esposo, ni tu amiga, ni tu amigo, ni tu amigo del gym, ni nada, debe imponer cómo tú tienes que hacer las cosas o cómo tú debes de cuidar tu alimentación. Esa decisión, pues prácticamente es tuya. Así es. Ahí cito algo, hay una gran diferencia entre imponer y guiarte. Ah, claro. Sí, es un gran diferenciador. Tú tienes tu propio criterio, tu propio razonamiento y tú eres quien vas a decidir desde tu responsabilidad afectiva, aceptar qué es lo que tú haces, aceptar qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú dices y qué es lo que tú actúas. ¡Bravo! Aplausos por eso, aplausos por eso. No, sí, recuerda también que esa parte del narcisismo se da en la edad, o se incrusta en la edad entre 9 y 12 años, que es la edad donde los niños empiezan a tener una transformación o un cambio de la niñez a la preadolescencia, pubertad y preadolescencia. Ahí es donde se empieza a dar este cambio. Entonces también, ojo papás, hay que tener como mucho cuidado en estas edades porque es cuando también los menores, su cerebro se concretiza, por decirlo así, y es donde su parte de empatía puede perderse o puede que sea también más, tanto para el exceso de empatía como para el no tener empatía. No tener empatía. Así Entonces es. sí, pues realmente Y si quieren una guía en eso que estás diciendo, que se vayan a tipos de educación, al programa de tipos el programa de El programa anterior, los estilos de aprendizaje. estilos de estilos de... De crianza, Crianza. perdón. Crianza, Yo aquí ya se estilos me de están crianza. chocando los temas. Estilos de crianza. Estilos de crianza.
Y pues nada más, pues englobando lo que ya mencionamos ahorita, pues sí, el ubicar todos estos tipos de conductas, e incluso hay veces que ni las alcanzamos a dimensionar como tal, ¿verdad? Las llegamos a normalizar en muchas ocasiones, lo que mencionábamos ahorita, a lo mejor a veces por el exceso de empatía o complacer, pues nos nublamos mucho en todo esto, pero sí hay que ubicar, más que nada porque no nos damos cuenta el cómo a corto, mediano o largo plazo, pues todo esto también nos llega a afectar en nuestro entorno, en nuestra vida y pues a las decisiones que tomemos a futuro. Claro. Así es. Así Si sienten que es. están en peligro, vengan con los especialistas. Nosotros podemos apoyar en la situación en la que se encuentren, ver si su pareja o si un vecino o alguien que esté a su lado es narcisista, quieren identificarlo. Aquí los esperamos. Pasamos una guía. Así Claro. es. Y también mencionar, chicos, gente que nos ven, suscríbanse, denle like al programa de YouTube, la consulta con los especialistas, aquí estamos, coméntenos qué temas son los que serían de su interés. Y bueno, por el día de hoy fue todo, nos quedamos a la mitad, pero esperamos que haya una segunda parte. ¿Sí? Pero los esperamos en el siguiente episodio de la consulta con Los especialistas. Adiós.